Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora investigadora del Colegio Mexiquense, con adscripción al Seminario de Historia Contemporánea. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia social y política de los municipios siglo XIX y XX, federalismo decimonónico y defensa social y política de los siglo XIX. Entre sus últimos libros publicados como autora destaca El primer federalismo en el Estado de México, 1824-1835, editado por el Colegio Mexiquense en el 2014. También ha formado parte de la coordinación de otros trabajos de investigación como El territorio del Estado de México, Origen de otras entidades federativas, Relaciones de poder, Estrategias sociales e identidad, que se publicó en 2022, y El municipio decimonónico en México, Formación institucional, Procesos políticos y prácticas sociales, de 2024, ambos editados por el Colegio Mexiquense. Pues con esto le damos la más cordial bienvenida a la doctora Salinas y por favor le solicitamos que inicie su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y también mi agradecimiento para todos aquellos que han hecho posible este seminario, ¿no? Es para mí un gusto poder compartir parte de este tema que es el constituyente del Estado de México, el primer constituyente, ¿no? Es como otras entidades federativas, ha sido un proceso complicado. Entonces, por eso me atreví a preguntarle a Marta si podía compartir con ustedes una presentación. Espero poderlo hacer. Si no, con mucho gusto ya empezamos solamente que yo les platique. Por favor, ¿me pueden indicar si lo ven? Sí se ve, Carmen. Ah, perdón, Marta. Perdón. Sí. Gracias, muy amable. Sí, ya está. Bueno, el título ya lo comentó Marta, es el Congreso Constituyente, y los constituyentes se propusieron buscar integrar una entidad federativa. Por eso lo puse como subtítulo. El objetivo de esta charla es, pues, presentarles las disposiciones legislativas que aprobó este constituyente, por supuesto, con un importante tema es la Constitución, pero como les mostraré en las siguientes diapositivas, la Constitución fue el resultado de varios decretos. Entonces, este es mi objetivo de presentarles hoy este orden legislativo que ellos construyeron. Y en el recuadro de abajo solamente es porque creo que es el objetivo de este seminario, que entre todos los que estamos participando, tratemos de rescatar cómo se forma un tipo de gobierno local y nacional en esta experiencia de la primera República Federal. Me propuse 4 preguntas y cada una de ellas constituye un tema. Es decir, cuáles fueron los antecedentes de la creación de la entidad federativa, después, quiénes eran estos diputados constituyentes, cuáles fueron sus retos y finalmente hacer un repaso general de las disposiciones legislativas, así como el contenido de la primera Constitución de 1827. Entonces empezamos con el primer tema. El primer tema, pues, son los antecedentes, que son muy conocidos por la mayoría de los que estamos en este seminario. Es la Intendencia de México, la Provincia de México. El mapa que está en pantalla es un mapa original de la Intendencia de México. Del lado izquierdo podemos ver la costa de Acapulco. Del lado derecho, los límites que hoy forman el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, esta era la gran Intendencia de México, territorio que conserva al pasar a Provincia de México. Y lo que pongo en el recuadro de la izquierda son solamente algunos detalles que para mí son importantes en este paso de tener en cuenta que esta Provincia de México tiene un peso muy importante de la Constitución de Cádiz. Tiene también
un peso importante del movimiento de independencia. Regionalmente, por ser tan extenso su territorio, la lucha de independencia fue muy regional. En cada región hubo un caudillo que estuvo presente su fuerza política militar durante esta Primera República Federal. Y, por supuesto, también tener presente que la provincia de México se constituye en julio del 14. A esa provincia de México pertenecía, por supuesto, la provincia de México. Perdón, la Diputación de la Provincia de México se instala el 9 de octubre del 21. Entonces, con estas fechas muy generales, nos damos cuenta que desde el 9 de octubre del 21, consultando sus actas de la Diputación Provincial de México, podemos ver la riqueza de asuntos que trató, ¿no? Esos asuntos que luego les permiten a los diputados constituyentes saber cómo actuar cuando ya eran parte del gobierno del Estado de México. Y luego cómo pasamos de la provincia de México a entidad federativa. Por supuesto, tenemos un personaje ahí en la foto, que es Iturbide, y es importante ver que la provincia de México no se adhiere al plan de Casamata. No se adhiere porque ahí era el gobierno. Más bien la provincia de México fue el sustento de gobierno de Iturbide. Entonces, por lo tanto, no hubo manera que la Diputación Provincial se adhiriera a este plan, que como ya han explicado los compañeros en sesiones anteriores, es muy importante para esa liga y ese despertar para formar una entidad federativa. Eso no quería decir que muchos de los integrantes de la Diputación Provincial no estuvieran de acuerdo con el contenido del plan. Algunos de esta Diputación Provincial estaban de acuerdo con ese plan, pero no lo podían manifestar de manera fuerte y como ellos hubieran querido, ¿no? Pero sí estaban de acuerdo. Ahorita les explico por qué estaban de acuerdo. Con la caída del Imperio de Iturbide, la Diputación Provincial de México estuvo muy atenta a todo lo que pasaba en la Ciudad de México. Paso a paso informaba a la población cómo se iba construyendo el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Pero aunque estaban muy atentos, tanto la Diputación Provincial como la élite de la Provincia de México, que estaba en la Ciudad de México, por eso sabía cómo iba, no manifestaron como otras provincias su deseo de autonomía. Esperó la Provincia de México hasta que en enero del 24 empiezan ya con una legalidad a decir que se impone un sistema federal en la nación mexicana. Muchos de los diputados, aunque eran liberales, no querían el federalismo, sino más bien conservar una unidad centralizadora con el deseo que la nación no se dividiera. Entonces la Diputación Provincial de México mantiene reserva para sumarse al federalismo. Se suma al federalismo, pero sin el entusiasmo de otras entidades. Hasta abajo puse que la Diputación Provincial participa activamente en la elección de la entidad. Y esto quiere decir que la Diputación Provincial, por ejemplo, en diciembre del 17, informa a todos, a toda la población, a los principales sectores de la población, que ya la nación tenía un gobierno como república representativa popular federal. Entonces estaba al tanto desde el 17 de diciembre la provincia de México al mando del teniente coronel Melchor Múzquez, ¿no? Él era el jefe político. Entonces, él como liberal daba a conocer cada uno de los detalles. Ya en enero del 8, el mismo Múzquez expide una ley para establecer la legislatura constituyente después de que ya el Congreso Mexicano Nacional lo dice, no antes. Esperó que el Congreso el 8 de enero
lo diera a conocer y expidiera la ley para que entonces sí Musquiz dijera, vamos también nosotros a formalizar nuestra entidad, dando el primer paso que era convocar a elecciones, a las elecciones de los diputados constituyentes. Entonces vamos viendo que desde este momento algunos en la entidad federativa, en el Estado de México, dicen que esta se debe de considerar la fecha, el 13 de enero, en que se erige la entidad federativa. Pero no muchos, y la mayoría, conservan 2 de marzo como la fecha en que se erige la entidad federativa. Y bueno, porque su explicación es porque ese día, 2 de marzo, se reúne por primera vez el Congreso del Estado y da formalidad a que la provincia de México deje de esa categoría y pase a una entidad federativa. Entonces, la fecha que se conoce como elección del Estado es el 2 de marzo y ese día el Congreso empieza a trabajar. Empieza a trabajar expidiendo su primer decreto de gobierno y también estableciendo la necesidad de un gobernador. Como Manuel Gómez Pedraza se elige como gobernador, pero él no acepta porque tenía ya en Puebla sus relaciones políticas y todo el poder que en Puebla tenía, entonces no acepta esta elección. Entonces, Melchor Musquiz es provisionalmente designado gobernador. Y bueno, esto no se los voy a leer, nada más les comento lo que me llamó la atención de la ceremonia de instalación del Congreso. En esta ceremonia, quien la dirige, quien es el principal actor de la ceremonia es Melchor Musquiz, ¿no? Ante él juran todos los diputados electos esa frase y esa pregunta que en todas las entidades se da, pero me llamó la atención que fuera él quien organizara la ceremonia. La organizó primero, como en todas las entidades, en la Catedral de la Ciudad de México. El Te Deum se hizo ahí. Y después pasan, también es un dato interesante, al Ayuntamiento de la Ciudad de México. En el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que todavía era muy poderoso, ahí se lleva a cabo la ceremonia, con todo el rigor que esto implicaba, de acuerdo a que estaban conscientes que ese día se cerraba la Diputación Provincial y empezaba una entidad federativa. Pero la transición fue suave, ya que Melchor Musquiz era jefe político y pasa de gobernador. Y ahorita les voy a comentar quiénes quedaron de diputados. Este fue el primer decreto donde se establece que es una entidad federativa, que se suma a la federación, que va a establecer 3 poderes, así como lo establece el Acta Federativa del 31 de enero, y que su principal labor es organizar el gobierno interior y sancionar una constitución, ¿no? Este es el primer decreto, 2 de marzo del 24. Y bueno, empezamos ahora a ver rápidamente los retos. El reto era ese extenso territorio que en el mapa inicial les puse horizontal porque así era original, pero bueno, es este. Es de norte a sur, es de lo que hoy consideramos estado de Hidalgo hasta el estado de Guerrero. Y bueno, su reto era su gran extensión, casi 100,000 kilómetros cuadrados, su población, que era más de 1 millón, y una gran cantidad de población indígena, el 77%. Eso equivalía al 21% de la población del país. Políticamente muy importante porque por eso tenía el mayor número de diputados en el Congreso Nacional, por la población. Sus condiciones socioeconómicas bajaron todo a su nivel, a pesar de haber sido una provincia de México muy rica en minería, en agricultura, en ganadería. Bueno, estaba mermada en muchos lugares del Estado de México por el movimiento insurgente. Claro que hubo lugares que no hubo tal movimiento, y eso llama la atención. Algunos lugares, como en el estado de Hidalgo, en el norte
del Estado de México, pero en otros se destruyó la economía. Por lo tanto, había una crisis en las finanzas públicas de la entidad. Había diversos núcleos de poder civiles, o sea, los ayuntamientos. Recuerdan que Cádiz creó cada 1,000 habitantes. Entonces, para el constituyente será el reto con el que empezó. ¿Cómo iban a gobernar con tanto núcleo de poder civil? Pero también había mucho poder militar y una lucha de logias masónicas. Ese era el panorama que encontraron en el Congreso Constituyente, ¿no? Al cual se dieron a la tarea de ir atendiendo. Estos son los principales caudillos que yo me encontraba. Por supuesto, Vicente Guerrero. En esa zona disputaban Vicente Guerrero, bueno, Juan Álvarez y Vicente Guerrero de la misma línea, ¿no? Pero Nicolás Bravo, que era de otra línea política, disputaba con ellos la creación de la entidad federativa que después fue Guerrero. Y cada uno de ellos tenía su grupo de personas que los seguían. Entonces, bueno, estuvieron ahí presentes. Manuel Montaño, por ejemplo, en el norte de la Ciudad de México, y José María Lobato, no encontré su foto, pero bueno, también tuvo un peso importante en las fuerzas políticas como insurgentes. Entonces vemos en los mapas, lo único que quise representar es que había lugares precisos de cada uno de ellos. Entonces, para integrar el territorio era un reto. ¿Por qué? Porque tenían que capturar algunos de los ideales de ellos y ponerlos al servicio de la población, ¿no? Entonces, eso fue un gran reto. Otro reto es que en otras entidades no fue así, pero en el Estado de México, quizá por la cercanía a la Ciudad de México, la lucha entre los dos grupos principales de logias masónicas en ese momento, que era el rito escocés y el rito de York, estuvieron presentes desde 1826 a 1834 y participaron activamente en las elecciones de 1826 y de 1828. Entonces, bueno, yo puse en el recuadro de la izquierda que la logia escocesa, su representante en ese momento era Nicolás Bravo. En cambio, la yorquina tenía otros representantes que para el Estado de México fue muy importante. Por ejemplo, Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero, muy importantes, que lucharon contra los primeros. Entonces, bueno, esto era otro reto que Mora lo dice mucho en sus textos y habla de estos problemas entre logias. Cuando ven los diputados que tenían tantos retos, se pusieron a acordar solamente 3 bases y en torno de ellas organizar lo demás. Entonces decían, bueno, es necesario saber que vamos a tener una separación de poderes, vamos a formar parte de una federación, por lo tanto, nuestra relación con el gobierno, con el Congreso de la Unión, tiene que ser respetuosa, cosa que ahorita les voy a comentar que no fue así, y la autonomía en el gobierno interior. En esta última también dedicaron muchas de sus sesiones. Ellos sesionaron del 24 al 27, justo en el límite cuando sancionan la Constitución, porque ya no tenían tiempo. Entonces, en las últimas sesiones, ellos dan a conocer la Constitución del Estado. Ellos son los diputados que salieron electos, 21 diputados propietarios, 7 diputados suplentes. Los que iluminé de amarillo es porque tuvieron una constante actividad y dejaron mucho de sus ideales liberales. Del lado izquierdo es Benito José Guerra, José Francisco Guerra, José María de Jáuregui, Pedro Martínez de Castro, por supuesto, José María Luis Mora, José Ignacio de Nájera. Ellos ponen, en la mayoría de las actas están ellos discutiendo y proponiendo cómo debería de ser la entidad federativa, ¿no? Algunos de los diputados suplentes participan, pero más de una manera marginal. Bueno, y ellos, ¿de dónde venían? ¿Cuál era su herencia política? Bueno, 13 de ellos habían pertenecido o bien a las Cortes de Cádiz
o bien a la Diputación Provincial de Nueva España o de México, y tenían esos conocimientos liberales de haber participado en alguno de estas juntas democráticas. 4 de ellos habían participado en el movimiento de independencia, que no eran los caudillos, por supuesto, eran otros personajes que habían participado de menor rango en la independencia. Y finalmente, quienes habían participado con Agustín de Iturbide también había 4, que habían formado parte o bien del Congreso de Iturbide o bien en alguno de los puestos cercanos a Iturbide. Entonces, bueno, había una generalidad de liberales. Muchos de ellos estuvieron con el peso gaditano. Y luego en el otro cuadrito puse después, cuando tuve los datos, encontré que había 8 abogados, 6 doctores en teología y 4 militares. Esta es más o menos la formación del Congreso Constituyente. Este primer cuadro solamente es numérico, que no dice tanto, pero para mí fue importante ponerle para precisar que además de la Constitución, ellos se ocuparon de 96 decretos. Y esos decretos, en general, hablan de la organización de la entidad, las primeras normas del mismo Congreso, las normas de cómo se debería elegir, la parte territorial. Y después les voy a comentar que en el discurso final de Mora, como presidente del Congreso, dice que la Constitución se basa en esos decretos. Por eso es interesante ver esos decretos. Esta ley, yo me preguntaba antes de leer con precisión esta ley, cómo era la legislación de la entidad antes de la tardía Constitución. Bueno, pues tuvieron un documento muy importante que estuvo vigente desde agosto del 24 hasta febrero del 27. Y fue una ley donde empiezan el Congreso Constituyente a decir cómo debería ser el territorio, cómo debería de estar dividido este territorio por prefectos, subprefectos, ayuntamientos, cómo debería de establecerse y entenderse la soberanía. Ahí sí dice, ellos mismos recalcan en este documento, después en la Constitución, que son independientes, libres y soberanos, pero solamente en el gobierno interior, ¿no? Ellos lo hacen. También un tema muy interesante por sus problemas financieros era al encargarse de la hacienda pública. Y así lo hacen en este documento que es previo a la Constitución, donde ya empieza a abarcar muchos elementos constitucionales. Melchor Múzquiz, que yo les decía que tuvo un papel muy importante en la transición de diputación de la provincia de México al Estado de México, bueno, fue un gobernador que fue a la par de lo que iba decretando el Congreso, ¿no? Entonces, su relación fue muy buena, entonces no hubo grandes problemas entre estos poderes. Melchor Múzquiz trató de ir poniendo en su administración y en práctica lo que iba decretando el Congreso, ¿no? Melchor Múzquiz fue gobernador primero provisional, como yo les comenté, y después ya constitucional. Pero sí les quería recalcar esta buena relación entre el Congreso Constituyente y el gobernador. Después vamos a ver cómo empieza el Congreso poco a poco a resolver retos y poco a poco a decretar. Uno de los primeros decretos de la organización territorial. Y les pongo aquí lo que dijo Mora, porque la voz de Mora era importante. Él consideraba que la organización municipal de Cádiz era monstruosa y heterogénea. Por lo tanto, había que organizarla. Y él propuso que casi todas las leyes dictadas por la Asamblea de Cádiz, después de Madrid, ya no debería de aplicarse,
y entonces ellos tenían la obligación de organizar nuevamente la división política de la entidad para crear una unidad y tratar de contrarrestar el poder de los caudillos insurgentes y organizar el Estado. Bueno, ¿y por qué decían esto? Y tuvo mucho eco entre los otros diputados que habían estado cerca de la ley gaditana. Esto que le pongo aquí en otros cuadros, disculpen tantos cuadros, pero creo que a veces mi cabeza funciona como cuadro. Entonces, fui poniendo de qué se encargaron antes en la provincia de México. Y esto me sirvió para ver por qué empiezan por los ayuntamientos a organizar. Porque ellos vieron, como bien decía Mora, que los ayuntamientos protestaban por todo. Porque no entendían cómo era el proceso electoral, porque no entendían la relación directa con el prefecto, con el subprefecto. En ese momento no había subprefecto, pero no sabían cómo era la línea jerárquica. Había muchas quejas de ayuntamientos. El segundo rubro de aquí fue el proceso electoral, entre 1821 y 23. Y nadie tiene mejores descuentos. Después vamos a ver que el tercer tema fueron las cuestiones de tierras y aguas. Bueno, pues este cuadro concentra los asuntos que la Diputación Provincial de México tuvo en sus manos. Y de acuerdo a estos asuntos, empieza con la organización del territorio. Y quiere tratar de corregir lo que ellos veían que se presentaba entre 1821 y 23. Y por lo tanto dividen así el Estado de México. Lo dividen en 8 prefecturas: Toluca, México, Tula, Huejutla, Cuernavaca, Tulancingo, Taxco y Acapulco. Ese gran territorio, cada uno de los colores, está subdividido en 37 partidos y después había en todo el estado 182 municipalidades. Con esto creyeron los diputados constituyentes que se podía ya organizar un territorio y por lo tanto el poder local, que iba a la par de organizar el territorio. Luego vamos a ver otro tema que al Congreso Constituyente le impactaba y necesitaba atenderlo. Cuando era provincia de México, entre 21 y 23, vieron, como yo les decía, que otro tema era el proceso electoral. Bueno, pues de lo que yo encontré en las actas de esta época, vi que el principal problema era que las antiguas repúblicas piden ayuntamiento, que muchos piden anulación, irregularidades electorales, no se presentan los informes de cómo fue el proceso electoral, hay renuncias y bueno, muchos de los pueblos piden segregación a otra entidad. ¿Y esto por qué le sirve mucho al Congreso ya del Estado de México? Porque empiezas a legislar desde 1825 sobre elecciones de ayuntamientos, del Congreso local, y por lo tanto ya en la Constitución quedan plasmadas. Y después de la Constitución hay otra ley muy importante de elecciones, que también es de 1827. Entonces, ellos toman los problemas que hubo en la provincia de México y tratan de evitarlos cuando ya es una entidad federativa. Esto que los voy a pasar rápido porque solamente es para ilustrar cómo toman el ejemplo de Cádiz y casi lo ponen intacto en el Estado de México. Este es Cádiz, cómo era el proceso de un diputado. Era tremendamente complejo en estos niveles de junta de parroquia, junta de partido, junta de provincia. Bueno, pues este es el de ayuntamientos también de Cádiz. En esos 3 niveles, todos se realizaban en la junta de parroquia, pero también indirecta. Este ejemplo lo pasan al Estado de México. Y bueno, esta es la manera de elegir en el Estado de México los diputados. Y ahorita les digo también de los, por supuesto, de los ayuntamientos. Cómo se elegían en la Junta Municipal, cómo se reunían los habitantes y después, por supuesto, los ciudadanos
entre esos habitantes, cómo se realizaba la elección primaria, la secundaria y luego la elección de la Junta General del Estado para elegir el diputado. Así era en el Congreso para elegir el Congreso local y estatal. Y también se toma la misma figura de Cádiz para el ayuntamiento. En su ley de 25, solamente la diferencia fue que en Cádiz era ciudadanos por cada 1000, aquí son ciudadanos por cada 4000 habitantes. Y va a haber un ayuntamiento. Desde el más pequeño, que podría tener 8 electores, hasta el más grande, de 20 electores como máximo. Todo dependiendo de la cantidad de población. Bueno, estos ejemplos se los pongo para que vean la influencia, la gran influencia de Cádiz en el proceso electoral. Bueno, en estas 2 diapositivas que siguen, les muestro el principal conflicto con la federación. La primera ciudad capital del Estado de México fue la Ciudad de México. Pero bueno, cuando el Congreso de la Unión pregunta dónde se va a establecer los poderes federales, empieza a la discusión en el Congreso de la Unión de dónde establecer los poderes federales y después de discutir entre ellos, se decide en noviembre del 24 que es la Ciudad de México. Pues entonces se puso muy, muy buena la discusión entre el Congreso de la Unión y el Congreso Constituyente del Estado de México. En ese momento, entre noviembre del 24 y enero del 27, fue la lucha constante entre ambos congresos. Y por supuesto, pierde su capital el Estado de México y se va a establecer a Texcoco. Entonces, los conflictos con el Congreso de la Unión empiezan con esta disposición de crear el Distrito Federal en la Ciudad de México. Su posición era importante para el Estado de México, era casi la mitad de su territorio. Bueno, pues en este gran conflicto vemos que se ponen en juego grupos políticos, tiene consecuencias económicas. El Congreso local constituyente del Estado de México es donde está diciendo por primera vez que es una entidad soberana y por lo tanto la deberían de respetar, cosa que no sucede. Pero vemos en el círculo que está abajo, en el mapa donde hay un círculo, esa fue la primera forma que tuvo el Distrito Federal, 2 leguas se midieron a partir del Zócalo. Entonces, bueno, el Estado de México tardó mucho tiempo en recuperarse ellos llamaban de este golpe de la federación hacia ellos. Y aquí puse con amarillo lo que ellos más pidieron. Todavía el 20 de marzo, el Congreso del Estado de México, del 26, pide al Senado que restituya al Estado su ciudad capital y el territorio anexo en donde se había constituido el Distrito Federal. Es decir, todavía en marzo del 26 estaba el Congreso local luchando para que se regresara su territorio. Pero no, pues no fue así. Entonces vemos que hubo consecuencias. Lo único que logra el Estado de México es el contingente, su impuesto de contingente no lo pague por algunos años. Entonces, eso es lo que logra, pero Mora siempre estuvo expresando que fue un problema que ocasionó que se tardara tanto el Congreso en expedir su constitución porque se estaban en otros temas. Y este otro tema era la lucha con la federación. También hubo temas muy importantes con la federación. Fue el control de la iglesia. ¿Quién iba a controlar eso que antes pertenecía a la corona? La federación decía que ellos, pero el Estado de México decía que cada entidad. Entonces también se crearon muchos conflictos. Hubo un conflicto por proceso electoral en 26, donde se elige por primera vez el Congreso que iba a sustituir el Congreso Constituyente
y ganan los yorquinos. Entonces, el gobernador Melchor Múzquiz comenta y dice y reclama que debe anularse esa elección. El Senado de la República dice que no, que es legítimo. Entonces, lo que hace Melchor Múzquiz es que renuncia como gobernador. Entonces, aquí vemos el poder también de las logias masónicas. Vamos a entrar un poco a esto de la Constitución, que es muy interesante. La Constitución política tuvo muchos elementos, por supuesto, de la Constitución federal, pero otros siguiendo mucho más aspectos detallados de Cádiz. Integraron la comisión para hacer la Constitución los diputados que están en pantalla, Mora, Ignacio de Nájera, Alonso Fernández, Mariano Casela, Jáuregui, Martínez de Castro. Hubo un proyecto de constitución, por supuesto, que se presenta en marzo del 26 y empieza a discutirse este proyecto y se expide ya el 14 de febrero, casi al terminar ya sus sesiones el Congreso Constituyente. Entonces, bueno, Mora deja su punto de vista igual que otros legisladores, pero en esta primera Constitución del Estado de México de 1827, Mora deja importantes pensamientos en las actas y después de las actas uno lo ve ya plasmado como parte de decretos o de la Constitución. Entonces habla del poder legislativo como el rector del gobierno interior. Habla del federalismo hacia afuera de la entidad, en su relación con otras entidades y con la federación, pero centralizado en el interior. Así, con esa forma en que dividieron el territorio, con que organizaron el poder local, habla del centralismo. Hay también en las municipalidades como un poder importante que estaba a cargo del ejecutivo, del gobernador. Incluso así se queda en la Constitución. Las municipalidades, los ayuntamientos son parte del poder ejecutivo del Estado de México. Y cuando Mora entrega como presidente del Congreso la Constitución, el 14 de febrero, pone estos 3 puntos que me parece importante comentar ahora. Y es textual: vuestro Congreso está satisfecho de que en el centro de las facciones, porque era la lucha de logias, en el fermento de los partidos jamás ha secundado las miras de ninguno. Entonces, él habla de esa lucha que estaba presente en todo momento y habla también que el Estado, ellos consideran que quedó constituido, arreglado en todos sus ramos administrativos y con una marcha y organización de las autoridades. Y considera que la Constitución es la clave del edificio que ellos querían construir, de esa entidad federativa. Y finalmente, al depositar en vuestras manos la Constitución, que no es sino el resultado de sus anteriores decretos. Entonces, por eso es importante ver qué decretan antes para después ir siguiendo la Constitución en todas sus partes. Este es un resumen de la Constitución que tiene, si ustedes recuerdan cómo está dividida la de Cádiz, tiene un fundamento en esa Constitución de Cádiz. Es decir, así empiezan a abordarla. Gobierno, soberanía, división de poderes, quiénes eran ciudadanos, quiénes no, la representación, cómo iba a ser el proceso electoral, los derechos individuales y finalmente la división del territorio. Bueno, aquí yo noto una organización muy similar a la de Cádiz. Este es el resumen de la Constitución del Estado de México, que a continuación comento rápidamente. Pongo 3 columnas. En la segunda, en la del medio, pongo esa ley que yo les comentaba que es importante antes de la Constitución. Y después, finalmente, la última es la Constitución Política del Estado de México. Es decir, la Ley Orgánica Provisional estuvo vigente, como yo les decía, de agosto del 24 a febrero del 27 y la Constitución del 27 a octubre del 35. Su forma de gobierno es
ponen exactamente lo mismo, federal, popular, y ahí no hay cambio. Tampoco hay cambio en cómo definen la soberanía en su régimen interior, perdón. Hay un cambio que en la Constitución se precisa y no antes, que es que la Constitución prohíbe la adquisición de bienes raíces a manos muertas. Eso no se había puesto antes, ni en decreto, pero lo ponen en la Constitución. Si ustedes recuerdan los escritos de Mora, está esa prohibición presente. Bueno, también hablan de la forma de gobierno, que ya comentando, la ciudadanía la precisan en la Constitución, los mayores de 21 años y ya los que perdían esta categoría de ser ciudadano. Aquí también en los derechos de los habitantes y de los ciudadanos del Estado de México ponen algo peculiar, es decir, peculiar porque precisan que nadie nace esclavo en el Estado de México. Entonces, eso también es muy particular de la Constitución y precisa nuevamente que no hay títulos de nobleza y también de la imprenta hacen un gran recorrido y eso también ya lo habían hecho previamente a la Constitución y el asunto de las contribuciones. En la parte ya de los poderes, lo que se más destaco aquí, por supuesto, es cómo queda el poder ejecutivo, dividido en dos partes, el gobernador y un consejo, tanto en la ley orgánica como en la Constitución. Y en la Constitución se precisa que el gobierno político y administrativo de los pueblos es responsabilidad del gobernador. En el legislativo, pues también hablan de la forma en que se debe de elegir en sus atribuciones y facultades un personaje diputado por cada 50,000 habitantes. El Poder Judicial es el que no tiene tantos avances como el legislativo. El legislativo se legisla mucho, cada detalle se legisla. En cambio, en el de justicia empiezan muy poco a hacer sus cambios y hacer particularidades, sino fue hasta el 1831 que se decreta con más precisión el Poder Judicial, no tanto en la Constitución. Ya casi para terminar, es la división política, cómo queda por un ayuntamiento por cada 4,000 habitantes. Al final del primer federalismo hay 186 ayuntamientos en ese extenso territorio, o sea que disminuye notablemente. Bueno, ahora voy a mis comentarios finales. Son 4 pequeños párrafos. Primero, precisar que el 2 de marzo se considera la creación del Estado de México, aunque desde antes empiezan a organizar el proceso electoral de este Congreso. Inicia el proceso de formación de una entidad federativa que retoma mucho de Cádiz, a veces para seguir los principios y en el caso del territorio para irlos haciendo más centralistas. La legislación elaborada previa a la Constitución, es decir, entre 24 y 27, constituyó los cimientos institucionales del liberalismo moderado de la entidad. Estos principios quedan la mayoría vigentes hasta finales del siglo XIX, es decir, durante todo el Porfiriato. Ese pacto federal al que entró el Estado de México con muy pocos elementos de estar confiando en la federación, ofreció a la entidad constituir su organismo interno, es decir, sus finanzas, regular la economía, y poco a poco fue a finales de la Primera República Federal, iba ya su economía nivelándose, atender las necesidades locales de los prefectos y subprefectos. A esto Mora le llamó hacer un trabajo centralista al interior. Y en el último párrafo, en los primeros 3 años de la erección de la entidad federativa, las autoridades, tanto el gobernador como el Congreso Constituyente, se declararon cada vez más federalistas.
por la lucha que habían tenido con la federación. Dejaron atrás esa renuencia a participar en el sistema federal y entonces se establecían como una entidad libre, soberana, para poder organizar su entidad, su territorio, como para poder enfrentarse al poder, es decir, al poder federal. Gracias. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Pues muchísimas gracias, Carmen. Realmente siempre es muy aleccionador y oírte. Y al contrario, siempre agradecemos tus tablas, porque en sí mismas es una reflexión que tú haces ahí, sí, como dando la manera en que se podría, yo diría, se debería trabajar un Congreso Constituyente. Yo destacaría en primer lugar eso, la cuestión metodológica, la manera de estudiar un Congreso Constituyente, que tú nos muestras claramente cómo cualquier Congreso deberíamos de conocerlo. Por un lado, la experiencia legislativa, y ahorita me voy a ver eso, es impresionante que tal cantidad de experiencia de esta élite política, mucho de la Ciudad de México y del Estado de México, pues ha participado en estos procesos desde 10 hasta 1827. Estos números que tú das. Las otras, la manera en que vas organizando también por medio de estos cuadros, yo diría estas maneras de sintetizar en temas cada uno de los aspectos que legislaron, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, también mucho esta relación con la Ciudad de México, también me parece especial, y la vida parlamentaria misma, lo que tú señalas, como hay muchísimos consensos. Y eso me parece que también es un aprendizaje que nos ayuda en este seminario, pues cómo nosotros podemos también estudiar estos congresos desde el interior, sin perder, como tú lo haces, también el contexto que está. Y a mí, si me permites, para iniciar un poco los comentarios, pues uno primero me gusta esto que tú dices, exinsurgentes, que sabemos que es una palabra muy fuerte en ese momento, y además los llamas caudillos militares, Bravo, el propio Guerrero, Álvarez, y un poco mi pregunta siempre ha sido ¿y cómo se refleja este poder militar y político de estas personas que controlan el territorio en el propio vida parlamentaria? Tengo la sensación que con Mora y todos los que están, Nájera, todos ellos, pues pudieron muy bien lidiar, o no sé, mejor te lo pregunto, si hubo presiones por partes de Guerrero, Bravo, sobre todo, sobre el Congreso, sobre determinados aspectos, ¿no? Porque como tú bien lo plantean, claro, ellos, en este enorme estado, ellos tienen una presencia fundamental, y para muchos, pues es su base territorial del poder. Bravo ahí empieza a sublevarse ya en 27-28. La otra cosa que también me gustaría mucho, y estoy viendo aquí, es los temas también. La otra que nos planteas también, muy interesante también en tus libros, de esta idea, de esta élite política, de un federal, lo dice Mora, como tú lo destacas, un federalismo hacia afuera, un centralismo hacia adentro, ¿no? Tú has trabajado mucho ayuntamientos que para muchos se constituyen, siguiendo a un profesor muy importante, Antonio Anino, casi como una revolución territorial y una autonomía muy fuerte frente a cualquier poder. Tal parece, como tú lo planteas, Carmen, que sí se logró una centralización muy fuerte sobre la vida de los ayuntamientos, que permitió a final de cuentas, al aumentar a 4,000, pues limitar a final de cuentas los sujetos políticos vía ayuntamiento en el entramado del Congreso y de la vida política. Y la otra que también me gustaría planteas cómo se va haciendo un Estado federalista, ¿no? Porque sí, eso me llama mucho la atención, que hasta enero de 24, realmente al contrario de Zacatecas, al contrario de Yucatán, los que hemos visto al principio de este ciclo de conferencias, ellos sí se adelantan inmediatamente, y yo creo que pensando en la Ciudad de México y en el Estado de México, que no iban a querer un federalismo. Tal parece que era eso, pero a final de cuentas, hasta enero es un respeto. Te lo pregunto, ¿por qué hasta enero de 24 dicen, pues sí somos un Estado federal, cuando desde mayo, junio, todos esos estados radicales que lo han dicho, ellos dicen, va a ser federalismo? ¿Tenían dudas o al contrario, querían dar la sensación de que iban
a esperar las bases constitutivas y entonces iban a dar el paso. Y la última es un comentario también visto desde los congresos, algunos que yo he revisado actas, que son Michoacán, Guanajuato y otros, incluso el propio Yucatán, aquí está justo, pues cómo el Estado de México, esto que nos acabas de decir de esta élite con una vida parlamentaria muy anterior, pues uno entiende más por qué en Guanajuato, por ejemplo, ponen, y lo dicen así, que van a poner en la mesa para que todos los diputados lo consulten los debates del Estado de México. O sea, realmente la pregunta sería interesante, creo que la podremos resolver en el seminario. Tal parece que el Estado de México sí fue un modelo de debate parlamentario que se tuvo de acuerdo y se tuvo mucho en cuenta. Lo sé en Michoacán, lo sé en Guanajuato, no sé en Yucatán no, porque ya había pasado, pero en otros estados puede que sí. Puebla creo que también me decía Alicia. Pero muy interesante. Si te parece, abrimos inmediatamente los comentarios para reunir varios comentarios. ¿Te parece? Adelante, solo abran su micrófono e inmediatamente lo recibimos. Si no, si quieres empezamos con este, no veo ahorita y vemos, Carmen, ¿te parece? Parece bien. Pues así en el orden que fuiste exponiéndolas, me preguntas primero cómo eh, detectó el Congreso Constituyente esos otros grupos de poder que estaban en la entidad, particularmente en la zona sur de la entidad federativa. En el norte era como más evidentes que se podían controlar. En el norte podría estar Nicolás Bravo y, bueno, como que ahí no tenía, sí lo conocían, pero no tenía tanto peso. Él tenía que acudir a otros militares. Pero en el área del sur, en algunos puntos decían los constituyentes, es ingobernable, porque mandamos a un prefecto, o mandan, porque ellos lo nombraban, a un subprefecto a esa zona de Acapulco que está entre lo que hoy es el límite del Estado de México y que todo Guerrero pertenecía a diferentes grupos militares. Y muchos tenía un gran poder Álvarez y un gran poder Guerrero. Entonces, por eso cuando Vicente Guerrero sale huyendo de la Federación, se refugia en esa zona y todavía, después del 28-29, todavía su poder militar era notable. Pero sobre todo se notaba la presión en que si los prefectos y subprefectos no caían bien en la zona porque no eran bien acogidos, no eran gobernables, ¿no? Entonces, el proceso electoral de ayuntamientos era complicado, y era la zona menos habitada. La zona de Acapulco era la menos habitada. Entonces, sí, había un control de la población desde esa época de la lucha de independencia, ¿no? Cuando todos leemos esa parte final del movimiento de independencia. Entonces, sí, yo me he preguntado cómo logró Iturbide penetrar ahí, pues lo hizo por Guerrero. Si no hubiera convencido a Guerrero, no hubiera podido entrar a esa zona la influencia de que iba a acabarse ya el movimiento de independencia, ¿no? Pero lo notan en eso, en que hay zonas en que no pueden gobernar y poner sus autoridades para, de alguna manera, hacer ya notable que lo que decía el Ejecutivo o el Legislativo iba a llegar a todos los municipios o municipalidades. En ese era lo que les preocupaba más, el gobierno, cómo organizarlo, cómo establecer también las contribuciones, cómo establecer todo su jerarquía de autoridades. Y ya después vemos, en el caso ya de Guerrero o de Juan Álvarez, cómo se fue formando en los grupos de poder para elegir el estado de Guerrero. Se empieza a formar el estado de Guerrero con estas luchas de poder. Y entonces ya terminando inmediatamente el centralismo, se erige el estado de Guerrero. Y la base
principal es la de Juan Álvarez, porque ya para entonces, pues, la de Guerrero se sumó a la de Juan Álvarez. Y ya la de Nicolás Bravo, que también quería ser el gobernador de ahí, pues fue disminuyendo. Ya no fue posible. Pero sí, sobre todo para los constituyentes, la gobernabilidad era lo principal. No porque hubiera muchas luchas todavía, como luego vemos en los pronunciamientos, sino cómo organizar realmente un buen gobierno municipal. Ese era lo que les preocupaba en ese aspecto. En el aspecto de federalismo, centralismo, cómo lo organizaron con ese peso de Mora es, por una parte, sí el territorio, pero también que ese nivel estuviera a cargo del gobernador. Y esto que Anino nos presenta sucedió en algunos ayuntamientos más grandes, ¿no? Que podían tener la posibilidad de elegirse y que no tenían una herencia de muchas repúblicas de indios. En los lugares, como yo les decía al principio, el Estado de México tenía el 77% de indígenas, donde había municipalidades totalmente indígenas que perdieron las repúblicas. No fue tan fácil esta adaptación. Siguieron las quejas, siguieron pidiendo autoridades locales, y bueno, eso se da en todo el siglo XIX. Y, por supuesto, había algunos ayuntamientos que no estaban totalmente sojuzgados, ¿no? Pero si uno empieza a ver también la legislación, cómo se va haciendo cada vez más restrictiva hasta el porfiriato, tiene un gran peso de esta época. Entonces, bueno, sí creo todavía en lo de Anino, pero no en todos los lugares. Y bueno, unido a esto, lo que me preguntas del federalismo, ¿cómo se hace federalista? Es muy interesante porque es un congreso y una diputación provincial de México que no intenta pasar el poder federal o pasar por arriba de una institución que es nacional. Primero, en la parte de la colonia, bueno, no querían también pasar por arriba de Iturbide. Y en la parte ya que se está formando la federación, no querían pasar por arriba del Congreso de la Unión. O sea, conservaron, aunque eran muy liberales, porque se formaron muchos, como yo decía, con la práctica gaditana. Su forma de actuar, yo la considero muy respetuosa de los otros niveles de gobierno, de los de arriba. Y reservaron su opinión de ser federalistas hasta que el Congreso de la Unión como que les dio la bandera, ¿no? La verde. Ya adelante, entonces empiezan a formar su proceso electoral, empiezan a ver esto de la ceremonia, empiezan a organizar el cambio, pero sin llegar a ningún conflicto, ¿no? Y como varios de la Diputación Provincial pasan a ser diputados, bueno, pues ahí está también pues una herencia muy importante políticamente hablando. Y sí es muy notable en los discursos del Congreso Constituyente ante el Congreso de la Unión, ya de ser más federalistas, en decir muchos de las frases que usa Zacatecas o de esas frases que usa Yucatán o de esas frases de mayor autonomía. Pero eso no quería decir que internamente lo aceptaran, no aceptaran que los prefectos o que los ayuntamientos les dijeran nada, pero ellos sí querían que se respetara. Y bueno, algunas cosas, entre ellos en las actas comentaban de que se sentían mal siendo federalistas y que no fueran respetados. No, pues muy bien. Carmen te felicita, Gustavo. Felicidades, Carmen. Un trabajo erudito y profundo. Gracias. Como siempre. Ángeles Colunga, muchas felicidades. Excelente presentación del tema en los cuadros sinópticos. Esa es la palabra, cuadros sinópticos que representan. Gracias, saludos. Si hay alguien más que quiera, pues sí, nos planteas muy bien. Está justo, adelante, justo, por supuesto.
Sí. Abre tu... Sí, como siempre, un trabajo profundo y extenso, Mari Carmen, de mucha investigación y aprovechando tu trabajo tan rico que tienes, a mí me llamó la atención varios aspectos. Uno es que también en el Estado de México se prohíbe la esclavitud en 1827 y el otro es que tienen también un Consejo de Estado que estaba compuesto por 4 miembros y un teniente de gobernador. Y yo quisiera ver si pudieras abundar un poco más en ese funcionamiento de este Consejo de Estado y de qué es el teniente de gobernador. ¿Es un vicegobernador o qué funcionario, qué tipo de funcionario es? Gracias. Ujú. Gracias, Justo. Pues fíjate que sí es el vicepresidente. El teniente gobernador tiene las funciones de un vicepresidente. Cuando por algún motivo el gobernador se enferma, sale a algún lugar, el teniente gobernador se queda como un gobernador suplente, digamos. Pero sí tiene en la Constitución esa jerarquía de estar abajo del gobernador, tratando de también encabezar el Consejo de Estado. ¿Sí? El Consejo de Estado es como ese grupo de 4 personas que tiene una herencia también previa, donde el gobernador consulta con ellos muchos de los temas. Por ejemplo, si la legislatura, los diputados les pasan al Ejecutivo, digamos, una lista de los jueces que deben de poner en los distritos. Bueno, entre ellos, uno se encuentra las actas, porque ellos también hacen sus actas, este consejo, y discuten las propuestas que tienen. Es decir, sí se ve que el gobernador los tomaba en cuenta, no era un consejo que no estuviera inmerso en la dinámica del Ejecutivo. Y también se pone así, uno se da cuenta cuando discuten los diputados constituyentes este tema, lo dividen así porque no quieren, están totalmente contrarios a la centralización de ese poder del Ejecutivo. Que no esté solamente en el gobernador, sino que tenga un conjunto de personas, que son 4, que le ayuden a resolver los problemas de la entidad. Y sí, la esclavitud también, igual que a ti, me llama la atención, igual que allá en Yucatán, que es del 27. No sé en qué año fue, pero llama la atención esta propuesta. Gracias, Carmen. Pues nos explicas muy bien. Si alguien más quiere hacer un comentario, yo tenía esa duda porque hasta 27, ¿no? McCune a mí no me lo explicaba, pero tú lo explicas muy bien. Efectivamente, el cambio y la pérdida de la Ciudad de México, que ellos lo sintieron tanto, y estar en varios capitales yendo y viniendo. Pero lo otro que me llama mucho la atención, y eso sí entro con el debate de nuestra propia profesora, Josefina Vázquez, es que ella siempre señala que considera que las élites políticas que hicieron la Constitución en México, pues no tenían una preparación muy amplia. Y tú lo que nos muestras es una élite, no sé si la palabra sea muy ilustrada, pero sí muy conocedora, ¿no? Tal parece que es una élite que, bueno, no nada más ha estado en ambos mundos, en las cortes, etcétera, sino que tiene una lectura. Y un poco voy hacia eso. Si citan a alguien en particular, ya nos decía Moisés, a en Oaxaca, no me acuerdo cómo se llama, que va a editar Moisés y también... Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio. Exacto. No sé si tú nos podrías decir algunos que citan explícitamente en los debates, algún autor, por ejemplo, de Tracy en Guanajuato, todos lo citan. Entonces, esa sería otra encomienda también del seminario, ver cuáles son sus referencias. De Tracy, no sé si se fija así en francés, te lo mando, de Tracy, se llama. Es un autor francés, no es, en ese momento Guanajuato es casi la referencia de todos, pero lo diré yo un poco en mi presentación. Pero en el caso de los referentes intelectuales, doctrinales de esta élite tan ilustrada, ¿tú escogerías alguno? ¿Lo citan, Carmen? Perdón.
a estos dos personajes que tú acabas de mencionar, porque son escritores que ellos conocen, los citan y también citan incluso a algunos de los diputados de Cortes o diputados de Madrid. Los citan como respondiendo que ya había otros que opinaban igual que ellos. Aunque ya no estuvieran vigentes sus reglas, su pensamiento ideológico sí. Entonces, sí citan algunos de los que acabas de mencionar, pero también me llamó la atención que algunos diputados españoles. Ujú. Pero sí es una buena tarea para el seminario hacer como, pues como un cuadro sinóptico de los que No, nos no, no, citan tienes y toda la razón. en qué temas nos citan, ¿no? Sí, Ahí sale otro tema. Pues sí. Moisés, creo que Moisés tenía también alguna duda. Adelante, Moisés, por supuesto. Sí, muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Pues felicitar a Carmen Salinas. Creo que la presentación que nos ha hecho refleja muy bien el trabajo de este Congreso y las tablas sinópticas, pues son muy precisas y desde luego resultado de mucho trabajo, ¿no? De muchas horas de reunir información, de sistematizarla y de presentarla de la mejor manera posible. Así es que felicidades por esta presentación. Tocaste, Carmen, un tema que a mí en lo personal me interesa, que es el de los diputados. Por primera vez bueno, no en todas las sesiones porque las anteriores no pude estar, por primera vez identifico a los diputados, tanto propietarios como suplentes, y, y me parece muy interesante lo que has podido descubrir en ellos a partir de su formación, a partir de sus antecedentes, ya sea en Cádiz, ya sea en la Diputación Provincial, ya sea en la insurgencia. La primera pregunta sería, ¿se tienen estudios biográficos o prosopográficos del conjunto de los diputados del Congreso Constituyente del Estado de México? ¿O falta tarea por hacer en ese sentido? Porque generalmente lo que observamos es que nos vamos con los más destacados, con los más salientes, los más conocidos, y a veces obviamente los que más información generan, ¿verdad? Pero hay una cosa que me parece que no hemos todavía dilucidado. ¿A qué edad están legislando los diputados? ¿Qué edad tienen? ¿Y qué intereses están defendiendo en los debates del Congreso? Entonces, este cuadro que tú nos presentas me parece que es muy ilustrativo, muy enriquecedor, y la pregunta iría en el sentido de precisamente estos referentes doctrinarios de los que ya ha hecho mención José Antonio. Sí observamos que hay una fuerte influencia de la Constitución de Cádiz, de las diputaciones provinciales, ¿verdad? Y de la herencia que ha dejado una guerra civil que a algunos los metió de legisladores. ¿Encontraste tú en el estudio de los diputados del Estado de México referencias a los Estados Unidos? Porque a mí me da la impresión que los Estados Unidos de pronto fueron borrados de un plumazo hace décadas, cuando dijimos, sobre todo gracias a la obra de Nettie Benson, de que el federalismo mexicano no tenía nada que ver con los Estados Unidos, que se había incubado en la propia historia novohispana y gaditana a partir de las intendencias, a partir de la Constitución de Cádiz, y me parece que se borraron los Estados Unidos cuando vemos que es un referente no solamente geográfico, sino que es el primero que establece un tipo de federalismo, aunque todavía en el andar tenga que descubrir muchas cosas de cómo funciona. La figura del teniente de gobernador tiene que ver precisamente con la figura del vicepresidente, y eso no lo tenemos en ningún otro lugar más que en los Estados Unidos.
Y es muy importante tomar en cuenta lo que los propios diputados, ahora sí, en este caso de las distintas provincias, antes provincias, están pensando y diciendo de los Estados Unidos. Yo recuerdo el caso de la Junta Electoral de Michoacán, cuando designan sus 5 diputados al Congreso Constituyente. Y dicen claramente, nosotros queremos tener una constitución semejante a la de los Estados Unidos, o bien parecido al proyecto que plantea Prisciliano Sánchez. Porque la que está haciendo el Congreso Constituyente es un centralismo que habla de federalismo, pero en realidad no es tal. Entonces, con todas sus letras están teniendo esos referentes, y a mí me da la impresión de que tenemos que seguir explorando por esa vía, porque no tenemos suficientemente claro cuáles son los referentes doctrinarios en los que los diputados se están basando, no solamente para tratar de diseñar constitucionalmente una entidad o un país, sino a veces también para cuestionarlos, porque esa es la otra parte. El hecho de que citen a un autor no significa necesariamente que están de acuerdo con ellos. Ahí tendríamos que ver pues, cómo los leen, cómo los adaptan o los adoptan y cómo debaten y dialogan con ellos, ¿verdad? Eso a manera más bien de reflexión, y me gustaría conocer tu punto de vista al respecto. Y un dato muy concreto, esta fotografía de Manuel Montaño, ¿de dónde salió? Y este Manuel Montaño es el del famoso Plan de Tulancingo, de la época de Bravo y de que Guerrero lo ataca. ¿Esa fotografía de dónde salió? Porque me interesa mucho, porque tiene que ver con las representaciones gráficas, iconográficas que tenemos de determinados caudillos. Y en lo personal me interesaría saber si proviene de una fuente, digamos, confiable, si es un grabado o un dibujo de principios del 19 o dónde apareció. Lo comento porque, miren, hay un ejemplo en el libro que coordinó Will Fowler sobre los gobernantes de México. Ahí hay un artículo referente a Agustín de Iturbide, no me acuerdo quién lo elaboró, creo que Alfredo Ávila, pero el retrato que está ahí no es de Agustín de Iturbide, sino de Ignacio López Rayón, ¿sí? Entonces, digamos, el tema iconográfico me parece que también es un aspecto que tendríamos que atender cuando tratamos de representar a estos personajes de los que lamentablemente no de todos tenemos fotografía, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería en torno a la autenticidad, en este caso, originalidad Sí. de ese retrato de Manuel Montaño. Y muchas gracias de nueva cuenta. De nada, Moisés, gracias a ti por las preguntas. Esta primera pregunta la articulo con la que me comenta José Antonio sobre la élite política que no tenía mucha preparación. Pues aquí de los que sí encontré su preparación, pues solamente es de 14 de todos. Entonces, sí, es una buena parte de ellos. Es posible que siga investigando a ver si encuentro en la mayoría que yo tengo la impresión que sí tenían una, no sé si preparación formal, pero sí estaban en conocimiento de lo que había pasado antes, ¿no? Como en la provincia de México. Entonces, sí tenían tal vez los que más participaron, una preparación en la práctica política, más que educativa, pero sí en estos libros que citan o los diputados que citan, es que de ahí venía su conocimiento. Tal vez no tanto en los libros, pero muchos en la práctica tuvieron esos conocimientos. Entonces sí, habría que precisar bien, ahora que tengamos el conjunto de todos nosotros, qué porcentaje sí conocemos más a profundidad, como decía Moisés, de cuántos tenemos biografías, de muy pocos. De estos 21 diputados propietarios,
no se tiene una publicación, un libro de la biografía de todos. Hay pequeños conocimientos de algunos y muchos de otros. Por ejemplo, de Mora, bueno, está un mundo de biografías que se han realizado, pero no se tiene, Moisés, de todos los que deberían de estar importantes por ser quienes empezaron a formar una entidad federativa, ¿no? Que hacen referencia a Estados Unidos, sobre todo hacen referencia cuando se ponen a pelear con la Federación por la Ciudad de México. ¿No sabes cómo comparan el federalismo norteamericano con el mexicano? Y decían que esto que les está pasando a los mexiquenses no podía pasar en Estados Unidos. Entonces lo citan como ejemplo de lo que debería de ser un federalismo mexicano y no lo era, ¿no? Entonces, sin citar mucho teorías, sino en la práctica, La práctica. citaban y se defendían con esos argumentos también, que no les fueron válidos, pero uno decía, bueno, de alguna manera deben conocer cómo funciona ese federalismo estadounidense. En ese contexto es donde yo lo leí más, ¿no? Esa defensa. Y esta fotografía o iconografía de Montaño es local. No sé qué tan verídica sea, pero lo conocen sobre todo en la ahora municipio de Tulancingo, en esa zona. No es porque lo consideran un héroe, pero sí lo conocen, sí conocen su plan, sí conocen que estuvo muy cercano a Nicolás Bravo, que formaban parte de los escoceses, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no sé qué tan verídico sea, pero ahí en las biografías locales lo conocen. Y así lo ponen. No sé si de dónde lo sacaron, ¿no? Pero así lo ponen a Montaño. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen. Realmente ha sido una tarde muy agradable y con muchísimo conocimiento para todos. Como siempre, por cierto, no debo de decir otra cosa más que eso. Te lo agradecemos y te lo agradecemos todos los que están acá y también seguramente los que consultarán cuando tengamos todo el ciclo esta conferencia. Pues muchas gracias, Carmen. Yo le paso inmediatamente la palabra a Marta. Muchas gracias, Marta. Te lo agradecemos. Perdón, había otra intervención por aquí. Mira, es que Antonio. hay dos Hacia yo, perdón, intervenciones. es que yo no lo tengo. Está Nelly y está Nelly, el perdón. doctor Gustavo Herón. Y Entonces, Gustavo. Nelly, si Perdón, quieres es que empezar y luego algo me Gustavo, cambiaron, porque perdón. también, Adelante, Nelly. yo también tengo una pregunta, pero al cerrar la realizo. Entonces, a lo mejor Nelly. Perdón, Nelly, perdón, una disculpa. Es que Marta estaba primero. Si gusta Marta tomar la palabra o... Sí, Marta, tú primero, tú primero. Sí, bueno. A propósito de estas élites políticas que ya llegan al inicio de ya del federalismo, todas las lecturas, ya sea participaciones directas en los congresos previos o en las Cortes de Cádiz, me llama la atención el tema de la iglesia que ha salido ya desde la intervención pasada. Es uno de los temas muy importantes, este papel de la iglesia. Yo supongo que mucho del clero, sobre todo es el clero relativamente más preparado. Y me imagino que parte de este congreso, este primer congreso en el Estado de México, participa y ya se menciona cuatro miembros de la iglesia como parte del congreso. En el Estado, digamos, en este Consejo de Estado que se forma, ¿hay alguno de los representantes de la Iglesia, de estos cuatro que se habla como Consejo de Estado? Y en todo caso, por ahí se menciona en parte de los cuadros que el clero regular no se considera ciudadano. Es así, estos miembros del clero regular no son ciudadanos y tendrá que ver con la preparación en todo caso, que a lo mejor el otro clero sí tiene un poco más de preparación en lecturas, en conocimiento, no sé, y que a lo mejor ellos sean que tengan más participación tanto en el Congreso y tal vez en el Consejo de Estado del Estado de México. Sí, gracias, Marta.
¿Te parece, Carmen, que reunamos el conjunto de preguntas? Sí, claro. Adelante, Nelly. Nelly, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo más que una pregunta era más bien un comentario, además de felicitar, por supuesto, a Carmen, porque uno siempre aprende muchísimo de sus intervenciones y de lo que nos presenta. Además, la forma tan sistemática en que siempre lo hace y que nos ayuda a tener mucho más claro estos escenarios que tienden a ser muy complejos, nos los facilita muchísimo en cuanto a su entendimiento. Yo nada más con esto que ya José Antonio venía, dice que bueno, que José Antonio trajo a colación y también, bueno, Carmen, y hablaban pues de esta élite política que si tenía mucha o poca preparación, ¿no? Y yo nada más pongo, hago un comentario sobre algo que viene en las actas del Congreso de Michoacán, y es cuando están debatiendo el tema, bueno, de que hay que agilizar o que vamos medios lentos, ¿verdad? En el tema de la redacción de la Constitución, sale a colación el tema, ¿no? Que los únicos dos estados que podrían tener mucho más rápido su Constitución por las luces que hay, o sea, en el sentido de las personas que los integran, la ilustración que hay al interior bueno, que tienen estos diputados son el Estado de México y Jalisco, ¿no? Entonces, allí, pues, algo que ya decía también a Mariana Terán, ¿no? Cómo se están comunicando las legislaturas y cómo se observan a sí mismas estas legislaturas, cómo se están viendo unas a otras. Entonces, para el caso de Michoacán, como ya también lo decía José Antonio, bueno, pues están muy pendientes de lo que está haciendo el Estado de México, están muy pendientes de lo que están haciendo todas las legislaturas, pero respecto a la capacidad de crear una constitución con rapidez, el Estado de México, por supuesto que era un referente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, esa solo era mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno. Y le damos la palabra a Gustavo. Si te parece, Gustavo, abre tu micrófono. Claro que sí. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Gustavo. Sí, muy bien, ¿no? Pues muchas felicidades a Carmen. Siempre, pues me da mucha emoción porque tiene entre manos, pues, grandes personajes y grandes temas y luego, pues es como una enciclopedia. Y ahorita yo vi que, luego me llamó la atención a mí, acá en Chihuahua no tenemos mapas suficientes, entonces yo vi que tenías un mapa muy interesante de partidos y de municipios, que eso me robó el corazón y me dio envidia porque pues estas decisiones sobre el territorio me parecen interesantísimas, ¿no? Yo todavía no encuentro cuáles fueron las decisiones sobre el territorio, pero así como decía Toño Serrano y creo que por ahí Moisés en algún momento, ¿qué intelectuales están detrás a veces de muchas decisiones? Acá, por ejemplo, en Chihuahua está von Humboldt, lo he encontrado ya varias veces citado, ¿verdad? A von Humboldt. Y bueno, después inclusive encontré también hay un diputado acá en Chihuahua que escribió, se llama Noticias Estadísticas de Chihuahua, y empieza con un epígrafe de von Humboldt, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que pudiéramos también después ver estas decisiones sobre el territorio, cómo se toman y por qué. Bueno, a mí me genera esa duda. Y la otra duda es los remanentes del antiguo régimen. Creo que eso también lo mencionaba Moisés por ahí y Toño Serrano también. Por ejemplo, acá en Chihuahua todavía hasta el mismo papel de los documentos todavía tiene el sello real y todavía dice que vale 6 pesos y es un papel que va a ser utilizado todavía hasta 1827, ¿no? Por poner un ejemplo del papel, del cambio o la dificultad para ver esta transición del antiguo régimen. Esas dos serían mis comentarios y pues nuevamente la felicitación. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, vamos a tratar de comentar lo que Marta pregunta. Sí, efectivamente, también es un tema que se ha trabajado poco, el clero en la política, en este momento de transición. Pero sí, los constituyentes aprobaron y llegaron al acuerdo que el clero regular no debería de ser ciudadano. Por lo tanto, no podía participar ni en el proceso electoral para votar ni ser votado. Entonces, sí es uno de los requisitos importantes que
que uno nota que pesó mucho la voz liberal de ir separando la voz del clero, pero sobre todo por la influencia a la sociedad. Por eso es el clero regular el que queda sin ser considerado ciudadano. En cambio, ese clero o esos doctores en teología muy preparados son diputados, ¿no? Es como decir, bueno, porque ellos fueron diputados constituyentes, varios de los doctores en teología, y es porque no era un clero regular que estaba en contacto con la sociedad, ¿no? Era otro tipo de clero donde nada más como estaba compartiendo su preparación, ahora sí hablando de la élite que estaba muy preparada, ellos muy preparados y no participaban tanto como el clero regular con la sociedad, ¿no? Esto también entra dentro de las normas de cómo ir limitando los poderes, los diversos poderes locales, ¿no? Porque dentro de ellos el clero hasta la fecha tiene un papel importante en la sociedad. Entonces sí, es un tema muy interesante cómo diferencian el clero alto, que sí, lo aceptan como parte de la élite, y cómo se hace a un lado el clero regular que está junto a la sociedad. A tu pregunta, si eran parte del Consejo de Gobierno, por lo menos en este primer Consejo de Gobierno, porque también cambiaban, de acuerdo a cómo cambiaba el gobernador, cambiaban ellos, no había parte del clero en este Consejo de Gobierno, ¿no? Es un consejo muy al estilo del gobernador, de Melchor Musquiz, que tenía preparación política, pero también cierta preparación militar, ¿no? Como Melchor Musquiz, que tenía ambas facetas, la política y la militar. Entonces, de ese tipo era el primer consejo. Ya de los otros, no tengo mucha información de los que siguieron en la Primera República Federal. Después, gracias Nelly, sí, es importante seguir viendo la preparación de los diputados, ¿no? Como parte de que intercambiaban información de las diferentes entidades federativas, sobre todo las del centro, ¿no? No sé si influían mucho en el norte, yo creo que no tanto en esta zona que estudia Gustavo, pero los del centro de Michoacán, de Guanajuato, sí participaban, ¿no? de ciertas propuestas legislativas. Sí, afortunadamente en los mapas, Gustavo, sí hay tanto de historiadores como de no historiadores quienes han empezado a ver lo de los mapas, ¿no? Hay, por lo menos ahí en el Colegio Mexiquense hay un grupo de investigadores, no son historiadores, son geógrafos de otras disciplinas y que con sus herramientas modernas intentan buscar mapas antiguos, ir retomando, soy muy ignorante en estos términos modernos de geografía, pero ir tomando como los puntos principales, ir construyendo o reconstruyendo esos mapas muy antiguos que sí se hacían de la zona desde la Nueva España, desde la Intendencia de México, porque pues ahí estaba el centro del poder. Entonces sí hicieron y de ahí están tratando de rescatar la información. Pero sí, todavía no mapas precisos, pero nos dan una idea de los grandes territorios o de cómo lo dividieron para llegar a administrarlos. Y yo también he tomado muchos elementos de Humboldt cuando no encuentro cómo estaba la sociedad. Por ejemplo, él describe maravillosamente la Ciudad de México. Cómo estaban los grupos étnicos, quiénes se llevaban con quién, muchas cosas sociales que no encuentro de la época, leo a Humboldt. Así como alguien que nos puede introducir en ese ambiente no tan parcial que nos dan otras fuentes, ¿no? Entonces sí, me parece una buena fuente esto del Humboldt. Y los remanentes del antiguo régimen que mencionaba, sí, yo trato de articularlo porque están muy presentes, aún con todo el movimiento liberal. Cuando uno empieza a ver cómo reaccionan los pueblos,
Entonces uno dice, bueno, ahí está el gran remanente antiguo, ¿no? Donde empiezan a protestar tanto los pueblos por sus autoridades y por contribuciones y por muchas cosas liberales. Entonces uno dice, bueno, no hay que olvidar que está el liberalismo, pero ese remanente subsiste. Y es bien complicado desde mi punto de vista irlo estudiando cómo se va mezclando ambos mundos en todo el siglo XIX. Bueno, pues muchas gracias. ¿No existe ninguna otra Pues, pregunta? muchas gracias. Nelly, ¿quieres tomar la palabra? No, nada más. Sí, abrí el micro. No, nada más. Lo que pasa es que José Antonio se fue. Sí. Nada más, bueno, pues para decir que siempre es pues un gusto escuchar a Carmen, porque como bien lo había dicho José Antonio, bueno, metodológicamente nos ayuda mucho cómo trabaja Carmen, pero también, eso también les decía, pues nos facilita la comprensión de los procesos que ella estudia para el caso del Estado de México. Si no hay más preguntas, yo le cedería la palabra a Marta. Bueno, pues parece que estamos ya concluyendo. Pues sí, realmente se agradece mucho esta forma tan esquemática de traer una plática que puede ser muy compleja. No es una cosa sencilla hablar de la formación de congresos y sobre todo en una época tan álgida, tan complicada. Entonces, sí, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una exposición bastante clara, bastante estructurada y muy comprensible para todo el mundo. Yo hablaba un poco del tema de la iglesia porque más adelante, por ejemplo, en el caso, sí, el clero secular y el regular hay esa diferencia desde el principio y, por ejemplo, ya hacia la época de los años 50 por ejemplo, y a lo mejor ahora te toca tal vez mencionarlo en parte, Nelly, el obispo Munguía, que forma parte, sí, del Estado, del Consejo de Estado en la dictadura de Santa Anna, que es un personaje bien interesante como parte del clero secular. Pero bueno, ya eso lo podríamos platicar la siguiente semana o más adelante. Para complementar un poco, la iconografía del siglo XIX es bien complicada porque pues, no tenemos lo que ya de finales del siglo XIX en adelante, que es la fotografía. Es muy complicado, sin embargo, hay algunos catálogos importantes que se han hecho a partir de exposiciones. Por ejemplo, la del 2010, con motivo de los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana, se hizo una exposición en Palacio Nacional, en la Galería Nacional, y todos los objetos que se exhibieron fueron originales. Entonces, muchos de ellos fueron óleos, también fueron algunos dibujos a pluma, no sé, a lápiz, no lo sé, pero mucho de eso se quedó registrado en un catálogo. Entonces, es posible ahí consultarlo. En cuanto a los mapas, la Cámara de Diputados tiene una mapoteca muy interesante que ha rescatado mucho de esos mapas regionales. Entonces, es posible que por ahí también sea una muy interesante para todos. No es una cosa complicada asistir y consultarla. En San Lázaro, aquí en la Ciudad de México, se puede consultar y evidentemente creo que esto serviría a todos. Y bueno, pues básicamente con esto damos cierre a esta intervención. Pues muchas gracias. Y pues no nos queda más y invitar el próximo miércoles. Al contrario, muchas gracias por su asistencia. El próximo miércoles 24 de julio, para la 8ª charla de este seminario, va a estar con nosotros la doctora Nelly García Corona, ella representando al Colegio de Michoacán, con la ponencia La Organización del Estado de Michoacán a través de su Congreso Constituyente, 1824-1825. Y pues ya desde ahorita muchas gracias por estar presente. Además, has estado presente en todas las exposiciones, y lo cual también agradecemos doblemente. Gracias a todas y a todos por su participación y estamos viéndonos dentro de una semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hasta dentro muchas de 8 días. gracias. Gracias.